Buenos días para todos. Vamos a iniciar la transmisión. Son las 12 del día y aquí comienza esta clase para el curso 8.1. Antes de empezar, les recuerdo que pueden ver el video en diferido. Si no alcanzan a verlo ahorita, pueden verlo después y en la caja de los comentarios escriben su nombre. Recuerden por favor que esto es importante para lo que estamos desarrollando. Dentro de las guías, estas sesiones les van a servir para aclarar muchas dudas y pues yo espero que puedan conectarse para, para que tengamos una mejor comunicación y para que tengamos una mejor visualización de los temas que estamos viendo. Entonces no se les olvide escribir su nombre en los comentarios y si tienen alguna pregunta también lo pueden hacer, yo les voy contestando. La clase pasada estábamos viendo o vimos más o menos muy por encima, pero pues vimos el tema de cuáles eran las tribus indígenas de Norteamérica y cuál era su ubicación geográfica, algunas de sus costumbres, cuáles eran las más importantes. Y ahora vamos a ver cómo fue el proceso de exploración y colonización de Norteamérica. Lo primero que toca decir es que América del Norte, mucho antes de la llegada de Colón, casi 600 o 700 años antes, había sido, pues, digamos, visitada por los vikingos. Ustedes saben que los vikingos eran estos piratas nórdicos que venían de la región de Escandinavia, de Noruega, de Suecia, de algunas partes incluso de Alemania, etcétera. Y ellos, más conocido era alguien que se llamó Leif Erikson. Él estuvo más o menos en el año 1000 y exploró la costa de Terranova allá en Canadá. De hecho, ellos hicieron un asentamiento en esa región durante casi una década, pero pues luego de ver que el clima era muy agreste, incluso en algunas partes más agreste que en su propio país, decidieron regresarse. Erickson también, él era hijo de Eric el Rojo y el otro explorador vikingo. Él había estado mucho antes, para el año 811, pero pues repito, los vikingos eran piratas y ellos no acostumbraban a quedarse mucho tiempo pues en alguna parte. En Norteamérica hoy se conservan en algunos museos en rastros arqueológicos de estos barcos de ellos no muy conocidos, el famoso barco vikingo, y pues digamos tenían unas embarcaciones que podían viajar muy lejos, pero repito, no era ellos, no estaba en ellos quedarse mucho tiempo. Estos son algunos de los viajes que hicieron acá desde la costa, miren ustedes, escandinava de Europa. De aquí partían, estuvieron en Groenlandia acá, y aquí estuvieron en Terranova, menos esto ya es Norteamérica, Canadá, y aquí queda la isla de Terranova, ahí estuvieron en el año 1000 los vikingos, pero ellos no dejaron como un vestigio documental de que habían estado en Norteamérica. Bueno, América después, ustedes lo saben, pues fue visitada por Colón. Colón nunca estuvo en Norteamérica, sino que en los viajes sucesivos comenzaron a llegar exploradores de otras partes del mundo. El más famoso era John Cabot, llegó a Estados Unidos, pero digamos, él va a sentar las bases para que la Gran Bretaña después pues tenga posesiones en Norteamérica. Los primeros exploradores de los Estados Unidos ya en forma son los españoles. Los españoles son los que van a viajar, en algunos casos, desde el Golfo de México, una vez conquistado México, van a viajar, otros van a hacerlo desde las islas del Caribe, ¿cierto? Y van a llegar a la Florida, por ejemplo, Juan Ponce de León, etcétera, pero ellos van a ser los primeros y ya vamos a mirar cuáles fueron las exploraciones que hicieron, ¿cierto? Entonces, digamos, luego de hacer unas exploraciones en el año 1000, pues los vikingos las hicieron, los españoles en 1500 en adelante van a comenzar a explorar Norteamérica, van a llegar a lo que hoy es hoy la Florida, van a llegar a lo que hoy es México, y el primero va a ser Francisco Vázquez de Coronado. Él va a explorar y va a fundar un pueblo que se llama Santa Fe, que todavía existe allá en Estados Unidos en 1609, digamos, es la primera fecha. En la Florida, donde queda hoy Miami y todo eso, hay un explorador español que se llamaba Don Juan Ponce de León. Juan Ponce de León viajó allá convencido de que existía la fuente de la eterna juventud. Esto fue
uno de los grandes mitos, junto con el Dorado, con otros mitos que perseguían los españoles de riquezas y de poder. Él llegó a la Florida y hay una cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es que en Estados Unidos los españoles no encontraron oro. No encontraron oro y eso los desanimó muchísimo, muchísimo en la búsqueda de eso, ¿sí? Entonces ellos van a empezar a hacer otras exploraciones más por mirar los territorios que por el oro, porque como no encontraron oro, van a desanimarse mucho. Don Juan Ponce de León buscaba la fuente de la eterna juventud, se metió a la Florida, se encontró con la resistencia de los indios seminolas, que lo atacaron desde los pantanos, lo que hoy son los Everglades, y pues diezmaron muchísimo, muchísimo, muchísimo su exploración, ¿sí? En Florida, en el mismo estado de la Florida, hay una ciudad que existe aún, que ustedes algún día espero que vayan, y se acuerden de mí, se llama San Agustín. Esa ciudad, en 1565, la fundó un señor que se llamaba Pedro Menéndez de Avilés. Entonces él creó ese pueblo allá, lo fundó y es, digamos, se considera la fundación europea más antigua de los Estados Unidos. No se les olvide, San Agustín en la Florida. Juan Rodríguez Cabrillo fundó San Diego, en California, ciudad que hoy en día es de las más importantes de los Estados Unidos, la fundó en 1542. Todas estas ciudades, territorios que conquistaron los españoles a través de los siglos XVI, XVII y XVIII, las van a perder después en diferentes guerras contra los Estados Unidos, precisamente en el siglo XIX. Uno de los descubrimientos más importantes lo hizo Hernando de Soto. De hecho, durante mucho tiempo una fábrica de automóviles en Estados Unidos, así que se llamaba De Soto, en honor a este español que encontró la cuenca del Mississippi en 1540. Y a él se le debe la exploración, digamos, por parte de los europeos y los viajes por el cauce de este río. Entonces, digamos, los españoles son los primeros. Luego van a venir los ingleses, los franceses y los holandeses. Entonces, fíjense ustedes que desde un comienzo los Estados Unidos son un país pues, pluriétnico, tiene muchas personas, muchos países que lo colonizaron, ¿cierto? Y pues, para que ustedes la muestra un botón, es de lo que estamos hablando. Recuerden que nosotros vimos hace un tiempo, todavía estábamos en el colegio, alcanzamos a ver la cuestión de los puritanos y su relación con el protestantismo. Recuerden que vimos esa película que se llamaba Las Brujas de Salem. ¿Se acuerdan? De la pelada esta que se inventó, que había unas brujas que poseían a las niñas del pueblo, etc. Pues miren a los puritanos aquí, en esta imagen. Recuerden que los puritanos hablaban de la pureza como factor fundamental para la salvación eterna, etc. Ellos no se casaban con nadie que no fuera de su misma congregación y ellos van a ser perseguidos en Inglaterra y en 1620 un grupo de ellos, de colonos, tomaron un barco que se llamaba el Mayflower, algo así como la Flor de Mayo, y viajaron hacia los Estados Unidos, arribaron allá y fundaron la colonia de Massachusetts. Entonces, los británicos, los colonos británicos que van a llegar, son puritanos, son protestantes, tienen mucho que ver de su religión, ¿cierto? Y van a fundar las primeras grandes colonias allá en Estados Unidos, digamos, en la actual Virginia, ¿sí? Antes habían llegado otro grupo de colonos en 1607, pero la mayoría habían muerto por cuestiones de hambre, de frío, de combates con los nativos, etcétera. Ellos no estaban adaptados a ese nuevo clima y pues por esa razón sucumbieron rápidamente. En este mapa que estamos viendo acá, estos son los Estados Unidos y no se les vaya a olvidar, por favor, aquí lo estoy resaltando en color rojo y moviéndoles aquí el mouse, que esta es la costa este, la costa oriental, y en esa costa fue donde se fundaron las primeras 13 colonias por parte de precisamente los puritanos, en su mayor parte, ¿sí? Entonces fundaron Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, norte y sur de Carolina, o la Carolina del Norte y la Carolina del Sur, Georgia, la Nueva Hampshire,
Nueva York y Pensilvania. Esas fueron las colonizaciones británicas. Pero, pero aquí está otro mapa donde se ve bien, no se les vaya a olvidar, 13 colonias en la costa este de los Estados Unidos, ¿sí? Y van a ser, digamos, la gran base donde va a partir la nación de los Estados Unidos. En su gran mayoría son inmigrantes británicos y por eso la corona británica va a adoptar esta bandera como parte, digamos, o como símbolo de las colonias en Norteamérica. ¿Por qué esta bandera? Son los colores rojo y blanco, que es la cruz de San Jorge, que son los colores de la bandera de Inglaterra. Si ustedes miran, son 13 líneas de carácter horizontal, 13 líneas que representan las 13 colonias y aquí en la esquina, pues la bandera del Imperio Británico. Entonces, con esta bandera, los británicos daban dominio precisamente sobre las colonias. Recuerden que en la guía, en los talleres del mes de mayo, de junio, hablábamos de cuáles eran los tipos de colonia, pues por su gobierno, ¿no? Entonces, veíamos que habían colonias de carta, colonias de propietarios y las colonias reales. Las colonias de cartas eran colonos que habían llegado recibiendo una carta o una concesión de derechos y privilegios por parte de la corona. Ellos llegaban como con un título, ¿cierto? Los otros eran las colonias de propietarios. Eran gente que había viajado y después de haberse asentado, de haber fundado una colonia, Inglaterra les había dado propiedad sobre esos territorios. Y las otras eran las colonias reales, que eran la mayoría, y era que llegaban autoridades directamente a Inglaterra, se establecían ahí y administraban esos territorios para el gobierno de su majestad. Y aquí viene una por una, pues les voy a mostrar así rápidamente. La primera fue Virginia en 1607, ¿sí? Se llamó así en honor a la reina Isabel, que era la llamada la reina virgen, nunca se había casado, pero pues ella tuvo muchos amantes. De todas maneras la llamaban así. Y era Virginia la primera colonia, eso fue en 1607. Después fue New Jersey en 1618. La bautizaron así por la ciudad de Jersey en Inglaterra, se les hizo parecida, entonces la llamaron de esa manera. Massachusetts fue los colonos puritanos. eh, Massachusetts, perdón, es una palabra iroquesa que significaba el lugar de la gran colina. Había un gran monte ahí encima y hay un tipo que se llamaba John Winthrop. El tipo se paró sobre la gran colina y se echó un discurso ahí. La New Hampshire también era por la ciudad de Hampshire en Inglaterra, la bautizaron de esa manera en Estados Unidos. Nueva York era la isla de Manhattan. Esa isla era de los indígenas lenapes. Los lenapes se la vendieron a los holandeses, creo que por 60 florines, una cantidad irrisoria ahí de plata. Pero con esa venta, los holandeses ¿se adueñaron del qué? Se adueñaron del territorio y luego los holandeses la perdieron a manos de los ingleses. En un principio los holandeses la habían llamado Nueva Ámsterdam por Holanda, recuerden, Ámsterdam la capital de Holanda, pero entonces al perder esta guerra o esta negociación con los ingleses la llamaron Nueva York, como la ciudad de York allá en los Estados Unidos. Maryland significa la tierra de María, era en honor a la reina María Enriqueta de Inglaterra, por eso se llamó así. Connecticut es una palabra en algonquino, Connecticut o Connecticut, que significa el gran río turbulento. Así la bautizaron los colonos, la bautizó este señor Thomas Hooker. ¿Sí? Rhode Island era la isla roja, como en ese dialecto holandés, la fundó un señor que se llamaba Roger Williams. Delaware era por la tribu que estaba ahí, de indígenas algonquinos, los Delaware, la fundaron en 1638. Las Carolinas, por el rey Carlos I de Inglaterra, que recuerden perdió la cabeza en la revolución, entonces llamaron Carolina del Norte y Carolina del Sur, esas dos colonias que fundaron. Pensilvania se llamó así por William Penn, el tipo que trajo los colonos y los fundó ahí digamos, como en el territorio. Recuerden que Penn era el apellido de William Penn, y Silvania es una palabra en latín que significa bosque. Entonces quedó Pensilvania, algo así como el bosque del señor Penn, así se llamaba la colonia. Georgia por el rey Jorge,
primero el rey Jorge II de Inglaterra, la llamaron así, era una colonia pues real, una colonia administrada directamente por la corona, y ahí empieza, digamos, ya la exploración de los Estados Unidos. A esta altura de la transmisión les quiero recordar que si están viéndola tienen que escribir su nombre en los comentarios. Por aquí veo a mi amigo Julián, mi amigo Carlos Daniel, que estaba un poco perdido, pero ya apareció. Brian Capote también, me alegra verlo. Las hermanas Chimens están aquí. Mi amiga Melanie, mi amiga Mayra. Ana Isabel está acá en la transmisión. Entonces estamos aquí todos viéndola. Sandra, Nicole, está don Sebastián el ceviche y está Natasha. Están todos, me alegra que estén escuchando la transmisión, que ya casi vamos a terminar. Entonces, ¿qué pasó en las colonias? Básicamente en todas sucedió lo mismo, y es que cuando llegaron los ingleses, ellos, y bueno, y los otros grupos, no sobre todo los holandeses, ellos no, digamos, no establecieron una guerra con los indios de frente, sino que comenzaron pues como a negociar con ellos y a hablar con ellos. En algunos casos incluso intentaron, como se ve en esta imagen, pues imponerle la religión. Sin embargo, los puritanos ingleses eran un poco más flexibles que los españoles, y ellos no estaban tan interesados en mezclarse con los indígenas. De hecho, les parecía inmoral, y lo que hicieron fue apartarse de los indígenas, apartarse del trato con ellos. Y bueno, de todas maneras, con el tiempo pues vinieron los conflictos, las guerras, los problemas. Hubo pues enfrentamientos por las tierras, hubo enfrentamiento por las pieles, ¿cierto? Entonces empezaron a ver los problemas, y en muchos casos pues los europeos se impusieron también por la tenencia de armas de fuego. Sin embargo, pasó algo diferente a lo que pasó aquí, por ejemplo, en Colombia o en la Nueva Granada, y es que los indígenas también adquirieron armas. No les tuvieron tanto miedo, sino ellos también adquirieron armas, y en un momento dado llegaron a enfrentarse pues de tú a tú con los europeos. Sin embargo, pues como la colonización fue muy rápida, comenzó a llegar mucha gente a Estados Unidos. Entonces poco a poco el hombre blanco se fue imponiendo pues sobre los indígenas, se fue imponiendo sobre la, digamos, sobre la mayor parte de la población, haciendo asentamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco los indígenas se vieron separados de sus, digamos, de sus líneas principales, pues digamos, de alguna manera esto afectó muchísimo las relaciones con el hombre blanco, que no se van a mejorar e incluso se van a agudizar en el siglo pues 19, ¿sí? Bueno, entonces ya, digamos, como para ir redondeando aquí, fíjense ustedes todas las imágenes que les estoy pasando sobre la fundación de las diferentes colonias. Hubo alianzas incluso de algunas tribus, por ejemplo, los iroqueses se aliaron con los franceses, mientras que los moicanos, por ejemplo, se aliaron con los ingleses y pelearon de lado y lado, etcétera, 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 etcétera. Entonces hubo a veces alianzas, hubo a veces devanencias entre ellos, pero pues poco a poco, digamos, hoy se va a tener una imagen completamente distorsionada de lo que fue la colonia. Aquí están las diferentes imágenes que les estaba pasando sobre las colonias, ¿sí? Quiero llegar a una parte muy importante, y es aquí para finalizar la transmisión y dejarlos con el tema pendiente de la cuestión de la independencia ya pues de los Estados Unidos. Es esto. Eh, a lo largo de los años, a lo largo de más o menos 100 años, los franceses se fueron estableciendo en una parte de lo que hoy es Canadá, mientras que los ingleses se van estableciendo en una parte de lo que era Estados Unidos. Finalmente, en 1756, hubo una guerra entre los dos países, entre Inglaterra y Francia, y se llamó la Guerra de los Siete Años. Terminó en 1763. En esta guerra, los colonos de Estados Unidos de, van a pelear al lado de los ingleses. Y ahí ellos poco a poco van a empezar a pensar ya en su independencia. La razón, Inglaterra no los dejaba comerciar con otros países, no les daba representación en el Parlamento, y sí los había obligado a ir a la guerra. Entonces, por estas razones, los colonos ingleses
comenzaron a pensar ya muy seriamente en irse a la guerra y separarse de Inglaterra. Esto es lo que vamos a ver ya pues en nuestra próxima transmisión. Por favor, yo les estaré avisando. Me alegra mucho que hayan venido. No se les olvide escribir su nombre en los comentarios, hacer las guías. Alguna pregunta, por favor, ustedes me la escriben aquí por Facebook y yo se las estaré resolviendo bien pronto. Muchas gracias y quedamos entonces pendientes de lo que ya va a ser la independencia de los Estados Unidos y con eso nos vamos poniendo al día ya con los temas que tenemos pendientes.